tardes Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes toda Latinoamérica y en cualquier parte que nos esté escuchando y nos esté descargando. El día de hoy pues empezamos el podcast con Andrés Calamaro, una canción y una joya de él que nos parece bastante interesante y ojalá y estos segundos que tuvieron de disfrutarla, esperemos que les haya gustado muchísimo. Pues bueno, el día de hoy tenemos aquí en el estudio a uno de los autores más interesantes, uno de los autores contemporáneos que hoy habla sobre la teoría jurídica desde una perspectiva diferente, desde la filosofía también, la filosofía del derecho, que tiene un elemento también muy interesante que hoy se trata de retomar, ¿no? Que es el derecho natural. Y pues, ¿de quién estamos hablando el día de hoy? Pues estamos hablando del doctor Mazzini Correas, un argentino que él es muy conocido dentro de toda su rama en Argentina y después se ha esparcido en toda Latinoamérica. Doctor, ha sido un gusto aquí tenerlo con nosotros. Pues un gusto para mí también estar en México, que siempre ha sido un placer para mí. Y pues bueno, para realizar este podcast nos encontramos Andrés Martínez, Guadalupe Vieira e Ivana Delchi. Doctor Mazzini Correas, hoy hablar de filosofía del derecho en el siglo XXI tiene ya muchos matices a nivel internacional. Y una de las primeras preguntas que a mí me gustaría hacerle, doctor, es la búsqueda del fundamento del derecho. Hoy ya no se habla de un positivismo recalcitrante. Hoy se trata de buscar el fundamento y muchas de esas respuestas las hemos encontrado también nuevamente en el retorno del derecho natural. ¿Usted cuál es su percepción al respecto de la búsqueda del fundamento a través del derecho natural? Mire, mi percepción fundamental es que a la hegemonía del positivismo, o cuasi hegemonía del positivismo, que digamos tuvo su reinado yo diría hasta 1960, desde fines del siglo XIX, esa hegemonía del positivismo ha sido sustituida por una especie de fragmentación de ideas, es decir, ya no hay ninguna corriente filosófica hegemónica, sino que hay muchas corrientes que compiten entre sí, que discuten de un modo. Antes era muy difícil discutir con el positivismo, con el positivismo, porque al sentirse hegemónicamente dominador había adquirido una actitud soberbia y de desprecio respecto del resto de las concepciones que hacía imposible establecer un diálogo con ellos. Pero eso ahora ha desaparecido, porque el positivismo es una más de una serie de corrientes, de escuelas críticas, de escuelas naturalistas, escuelas del positivismo, un poco de lo que vos hablabas, del positivismo incluyente, que incluye normas morales. Es decir, hoy en día será esa fragmentación general, esa dispersión de enfoques que hace que además la teoría del derecho y la filosofía del derecho sea algo mucho más divertido, ¿no es cierto? Es una cosa mucho más divertido discutir con mucha gente que discutir con uno solo que además se niega a discutir, como pasaba, llegamos hasta los años 60 con el positivismo. Bueno, también me gustaría preguntarle acerca de las falacias en el justnaturalismo. En su libro hace una crítica a la ley de Hume. Me gustaría que nos platicara un poco más por qué hay una falacia en las premisas que no sustenta el deber del hombre. No, el problema de la falacia, llamada falacia de Hume, y también a veces llamada falacia naturalista, pero en realidad la palabra falacia naturalista la inventó George Edward Moore para referirse a otra falacia, que se puede llamar falacia definista. Pero si nos vamos a la ley de Hume lo que hace es reeditar una afirmación que está ya en Aristóteles, que dice que no puede haber nada en la conclusión que no esté en las premisas. Efectivamente, si en las premisas no está una afirmación, por ejemplo, acerca, no sé, del hombre, después en la conclusión el hombre no puede aparecer. Si en las premisas no está, no puede aparecer. Otro tanto ocurre con el deber ser, efectivamente. El deber ser no puede aparecer en la conclusión si no está en las premisas. Es decir, que para que haya un razonamiento práctico deóntico, que sea concluyente y tenga ilatividad, es necesario que en alguna premisa, por lo menos, haya una premisa deóntica. Y esto él lo acusaba a ciertos autores ingleses, fundamentalmente Samuel Clarke,
que es el que él conocía, que sostenía que ellos, a partir de afirmaciones acerca de la naturaleza humana, sacaban deberes y derechos. Esto efectivamente, tal como dice Hume, es una falacia si es así considerada como lo consideraba Hume. El problema es que aún en Samuel Clarke y en otros racionalistas de la Edad Moderna, ellos siempre suponían una serie de premisas de óptica. Fundamentalmente, según el naturalismo clásico, el primer principio práctico: lo bueno debe hacerse y lo malo evitarse. Y además otra premisa que dice: aquello que perfecciona la naturaleza humana es bueno para el hombre y aquello que degrada la naturaleza humana es malo para el hombre. Entonces, efectivamente, con esas premisas podemos afirmar que el hombre es un animal racional o es un ser racional, y de allí podemos sacar la conclusión de que el hombre debe actuar racionalmente, sin necesidad de caer en ninguna falacia, porque tenemos en cuenta estas premisas, es decir, que la naturaleza humana es, digamos así, la estructura que explica el bien humano, y el bien humano se sigue a la naturaleza humana y el bien ha de hacerse, luego la racionalidad debe hacerse, el hombre debe actuar racionalmente. Yo creo que es una cosa lógicamente bastante elemental, ¿no es cierto? No hace falta ser un gran lógico para afirmarlo, y por lo tanto me parece que hoy en día ya la afirmación que hacían hace algunos naturalistas, algunos positivistas de que el naturalismo es incapaz de fundamentar el derecho porque incurre en esta falacia, hoy en día ya ese argumento no es de recibo, como dicen los españoles. ¿Podría decirse que es lo que no da certeza a las leyes naturales? Claro, no, lo que pasa es que otra cosa son las leyes naturales. Las leyes naturales físicas de las ciencias positivas es otra cosa. Nosotros estamos hablando de la naturaleza entendida como aquello que racionalmente perfecciona al hombre, conforme a su naturaleza, efectivamente. El hombre, la racionalidad o el conocimiento, por ejemplo, es un bien para el hombre porque el hombre es un ser cognoscente. Si el hombre no fuera un ser cognoscente como el árbol, la racionalidad no sería un bien para él. Y el hombre la amistad es un bien para el hombre porque el hombre es un ser social. Si el hombre no fuera social, fuera como una ameba, no haría falta la amistad. Es decir, hay una continuidad entre la perfección humana, el bien humano, lo que debe hacerse y aquello que el hombre es. Pero vuelvo a repetir, eso está mediado por un primer principio que dice que aquello que es bueno, aquello que se adecua o perfecciona la naturaleza humana, debe hacerse, y por lo tanto no hay falacia. Además es una filosofía más existencial, porque tiene que ver con la realidad humana, ¿no es cierto? La realidad humana se ve reflejada en los deberes humanos. Como les vuelvo a decir, el hombre es un ser capaz de gozar de la belleza, luego la belleza es un bien humano, luego está mal destrozar y no conservar las obras de arte, etc. Es decir, podemos llegar a esa conclusión de un modo relativamente fácil y sin violar ninguna regla lógica. Retomando esto del naturalismo, una de las grandes omisiones que se le achaca al naturalismo es el tema de, ya no tanto la interpretación, sino la utilización de herramientas en cuanto a signos y teoría semántica. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pero efectivamente, eso si uno se remite a un naturalismo de los años 30. Pero si nosotros nos enfrentamos a un naturalismo como el de Mark Murphy o el de Robert P. George o el de John Finnis, estos autores, todos los instrumentales de la filosofía analítica los han incorporado. Todo el instrumental de la filosofía analítica está incorporado al estudio de la ley natural. Y de este modo no puede decirse que haya estos vacíos. Por ejemplo, el tema de la interpretación. El tema de la interpretación efectivamente fue un tema que estuvo bastante vapuleado durante los años, yo diría, 70, 80. Pero hay que recordar
que Kelsen, en la teoría pura del derecho, le dedica solo el 2,19% al tema de la interpretación y para decir que no existe. Con lo cual me parece que también el positivismo, si estamos hablando, por ejemplo, de la interpretación, el yo-positivismo es mucho más culpable que el yo-naturalismo de no haberlo tratado. Pero desde hace unos pocos años, el yo-naturalismo ha hecho una serie de aportaciones en ese orden. De hecho, yo escribí un libro que se publicó aquí en México, en Porrúa, que se llama Objetividad Jurídica e Interpretación del Derecho, en el que hay un capítulo dedicado al yo-naturalismo y la interpretación jurídica, donde matizo la doctrina de la interpretación jurídica que es propia del yo-naturalismo, según la cual es una interpretación referencial, quiero decir, no es, como dicen algunos autores, que hay que atribuir sentido. No, porque atribuir sentido no se trata de que uno atribuya el que se le da la gana. Pues si una ley dice que el homicida debe ser castigado, yo no puedo interpretar que el homicida debe ser premiado. Pues si fuera cuestión de atribuir, yo puedo atribuir cualquier tontera. Pero se trata más bien de determinar, de descubrir y determinar. No es un mero descubrimiento, hay cierta una construcción en la interpretación, pero no es mera construcción, es también recepción, es también conocimiento. Y en ese sentido, el conocimiento de los bienes humanos es el que nos da la luz para interpretar en el orden práctico las normas jurídicas y los contratos jurídicos y en general, normas en general, no solo leyes. Por lo tanto, me parece que hoy en día hay bastante material sobre este tema y que no se le puede achacar al yo-naturalismo una falencia en este sentido hoy en día, ¿no? Sí, quizá antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no hoy en día. Doctor, con respecto a lo que usted hace un momento estaba mencionando, que existe un razonamiento jurídico, pero una de las cosas que me parecen muy interesantes en Finis es esta reconstrucción del etos, ¿no? Una reconstrucción del etos a partir de una inclusión también moral. Y entonces, a veces pensamos que la razón jurídica es una entidad apartada que no debe tener ninguna, posiblemente la contaminación positivista o analítica que se tiene. Pero hoy en día este debate es muy interesante, los alcances y los límites de la reconstrucción de la ética o de la moral en determinado caso dentro del derecho. ¿Usted cuál cree que es ese núcleo teórico que debemos hoy en día abordar en la discusión de la reconstrucción de la moral y del etos con respecto a la razón jurídica? Pero en primer lugar, esto que dijiste, positivista o analítica, no es lo mismo. No es lo mismo positivismo que... Porque hay analíticos que no son positivistas. Por ejemplo, Elizabeth Anscombe, Peter Gitch, Anthony Kenny, etc. Son todos ingleses y han escrito en ética, en materia de ética, muchas obras. Kenny acaba de escribir una breve historia de la filosofía general, y hay muchos autores que hay un libro apareció en francés hace unos 10 años que se llama Après Wittgenstein Saint Thomas, o sea, son analíticos tomistas. Por lo tanto, existe un tomismo analítico, por lo tanto no se puede identificar analítica con positivismo. Hay positivismo analítico, pero también hay un naturalismo analítico como es el de John Finis, primero. Y segundo, me parece que la cuestión respecto de las relaciones entre la ética y el derecho radica en lo que Robert Alexy llama la naturaleza dual del derecho. La naturaleza dual del derecho es que en todo fenómeno jurídico, cualquiera que sea, se descubren dos dimensiones, dos aspectos, dos desarrollos, dos partes. Una que es fáctica, que es institucional, que remite a hechos sociales de sanción de normas y de aplicación de normas y de castigo a los culpables en el caso de que corresponda, y otra que remite a valoraciones, a principios éticos que se tienen en cuenta al momento de redactar las leyes, de aplicar las leyes, de dejar de aplicar ciertas leyes en algunos casos, lo que habla Hart en el caso de la derrotabilidad, con una traducción bastante discutible. Y es decir, me parece que hay esos dos elementos, esa naturaleza dual, eso lo sostiene también Finis y algunos historiadores como Harold Berman en su magnífico libro
la formación de la tradición jurídica de Occidente, donde él dice el derecho no es meramente las normas sancionadas en este momento, sino que es una serie de oraciones, tradiciones, de principios que se han ido aplicando, que se utilizan para interpretar, que se utilizan para aplicar, que tienen una vigencia indudable en la existencia de la realidad jurídica. Por eso me parece que esta cuestión o esta afirmación de Alexis de la naturaleza dual del derecho es especialmente pertinente. Hay otro autor italiano, Paolo Prodi, que acaba de publicar en la Argentina, se ha publicado la traducción, un libro que se llama Una historia de la justicia, donde él dice lo mismo, que a lo largo de toda la historia se ve que al hablar del derecho uno no puede hablar solo de normas, porque si no sería un opio, sería una recopilación de textos jurídicos, sino si uno habla de derecho en general, habla de valoraciones, de bienes, de fines que se buscaba con la sanción de las normas. Es decir, que ese elemento no puede ser negado. Y una teoría jurídica completa debe tener en cuenta los dos. Y la ventaja que tiene el naturalismo es que tiene en cuenta los dos, porque tiene en cuenta el derecho positivo. La mejor defensa del derecho positivo está en la Suma Teológica, segunda sección de la segunda parte, cuestión 95 de Tomás de Aquino. Ahí donde dice, ¿es necesaria una ley positiva? Sí, por esto. 5 artículos largos, son varias páginas, donde justifica por qué hace falta el derecho positivo, pero al mismo tiempo sabe que eso debe ser valorado, debe ser ajustado a principios, debe ser estimado. En cambio, el positivismo, en principio, sobre todo el positivismo excluyente, toma solo los hechos sociales, como en el caso, por ejemplo, del reciente libro de André Marmor, Philosophy of Law, donde él dice expresamente solo hechos sociales son el fundamento del derecho, y efectivamente ellos sí creo que caen en la falacia naturalista, porque de hechos sociales, por más que sean sociales, no se siguen ningún deber. Sí, sobre este punto, John Finnis quisiera hablar un poco más acerca de los principios que basan la teoría positivista en torno a Tomás de Aquino. Él sostiene, a pesar de que varios positivistas lo criticaban, que Tomás de Aquino sostenía que los principios positivistas podían ser razonados a cualquier edad del ser humano, y que son los principios que determinan el bien y el mal en el actuar de ellos. ¿Cómo podría entenderse que son autovidentes? Porque él sostiene que no son inderivados, pero que no son derivados, que son inderivados, aunque son innatos. Ajá. Bueno, no, yo diría lo siguiente: el problema es que en el tema de la fundamentación, para que la fundamentación no sea ni circular, esto es lo que se llama el trilema de Münchhausen. Uh-huh. El trilema de Münchhausen fue inventado o publicitado por Hans Albert y reiterado por una serie de, por ejemplo, Raymond Boudon en su libro Les Faits et les Valeurs. Estos autores sostienen lo siguiente, que los principios, para que justifiquen algo, para que haya una justificación en una argumentación, hay tres posibilidades: o que se corte el razonamiento en algún lugar y arbitrariamente, y por lo tanto, y en ese momento, a partir de ese momento se razone, sabiendo que eso no es último, o que se haga un razonamiento circular, o bien que se llegue a unos primeros principios indiscutibles o indemostrables. Esas son las tres posibilidades. Y lo dice bien Raymond Boudon en este libro Les Faits et les Valeurs, que efectivamente la única que alcanza a fundamentar en sentido racional y completo cualquier afirmación, no solo de derecho natural, es aquella que remite a un fundamento indemostrable, es decir, que se conoce por evidencia. De lo contrario, no es posible justificar nada, ni el derecho natural, ni nada. No es posible justificar las matemáticas. Las matemáticas tienen que ir siempre a un axioma, y en última instancia a un axioma que justifica todo el sistema. Todo sistema necesita un axioma, y este axioma, en el caso de las matemáticas, puede ser convencional, pero en el caso de las ciencias humanas no puede ser convencional, porque la gente no
obedece si no se le dan razones radicales, sobre todo en el caso del derecho, que nos exige una conducta de un modo muy, digamos, hasta compulsivo, es decir, no es solo como la moral que da consejos, entonces uno puede llegar hasta un fundamento inmediato, pero cuando uno sabe que puede pasarse la vida en prisión o en algunos países ser colgado por el cuello hasta que muera, como decía la fórmula inglesa, necesita una justificación decisiva y definitiva. Por lo tanto, debe tener un último fundamento que necesariamente, si es último, no puede ser justificado, porque no puede venir de otros principios anteriores, porque entonces los principios primero serían los otros. Y por lo tanto, tiene que ser autoevidente. Ahora, que sea autoevidente y que no sea demostrable no significa que no pueda ser defendible. Eso lo dice bien Fini. Es decir, se puede defender dialécticamente, hay argumentos para defenderlo. El argumento fundamental de su defensa es el argumento del absurdo. Es decir, si eso no se tuviera en cuenta, el resultado sería absurdo. Digamos, no es una demostración en el sentido propio, en el sentido matemático o en el sentido físico, pero es un argumento bastante fuerte como para justificar que esos primeros principios son efectivamente autoevidentes. Además, hay muchos argumentos. Por ejemplo, toda la gente actúa como si esos principios existieran. Es decir, aun cuando, como decía Hume, yo soy escéptico hasta que salgo del escritorio. Claro, cuando tiene que vivir, cuando tiene que comerse un bife, él creía que era un bife, no creía que era una piedra. No desconfiaba de que fuera un bife, ni desconfiaba de su cocinera que se lo había hecho bien. Es decir, la gente actúa como si existieran principios últimos. Por lo tanto, resulta absurda, o por lo menos muy discutible, las afirmaciones escépticas de que eso no se puede conocer. Miren, no se puede conocer, pero toda la humanidad a lo largo de toda su historia, y sin excepción, han actuado como si esos principios existieran. Luego, sería muy improbable, o tan improbable que estadísticamente no merecería ser tenido en cuenta, el hecho de que esos principios existan y tengan validez. Por eso me parece que lo de la autoevidencia de Finis ha sido ya está en Aristóteles, ¿no es cierto? Está en Platón, viene del pensamiento clásico. Pero lo que hace él es formularlo en términos de la filosofía analítica, de la filosofía contemporánea. Digamos, actualiza una tesis de toda la vida. Hace un momento estaba ya conversando sobre, que es difícil fundamentar los primeros principios, ¿no? No, es imposible. Sí, es imposible. Pero la imposibilidad no nos demarcaría ya un tema de teoría del nihilismo jurídico. O sea, no podemos fundamentar completamente todo, sino que hay que reconocer que estos principios deben ser justificados de tal y de tal forma. Claro, lo que pasa es que el nihilismo en ese sentido es mucho más radical. El nihilismo dice que no se puede justificar nada. Y el naturalismo no dice eso, dice que no se puede demostrar de un modo lógicamente perfecto. Pero, de todos modos, la evidencia tiene argumentos muy sólidos. Yo hice referencia recién al argumento pragmático según el cual la gente se comporta como si ese principio existiera, y al argumento por el absurdo, porque si nosotros no pensáramos así llegaríamos a conclusiones disparatadas, como por ejemplo que hay que respetar a la madre y hay que pegarle a la madre al mismo tiempo. Se puede, si uno no acepta que existen primeros principios, puede llegar a conclusiones de ese tipo. Por lo tanto, me parece que no hay que pedir. Hay un axioma aristotélico que es especial, que está en el libro 1 de la Ética Nicomaquea, en el capítulo 1, que dice que no se puede exigir más certeza de lo que es posible en cada ámbito del conocimiento. Por ejemplo, dice, no es posible, así como no es posible aceptarle a un matemático razones probables, que no nos puede decir que el resultado de la cuenta es más o menos 217, tampoco es posible exigirle razones perfectas a un retor, a un filósofo práctico, es decir, al que se encarga de las cosas humanas, porque como dice también Aristóteles, las cosas humanas ninguna certidumbre tienen. Los primeros principios sí tienen certidumbre, pero no tienen la misma certeza que
que puede tener un teorema matemático. Esa es la cuestión. Bueno, y en cuanto a la interpretación jurídica, sí, abocándonos a esto, ¿realmente puede ser objetiva? ¿Puede haber objetividad dentro de la interpretación jurídica? Bueno, yo creo que sí, porque si no, no sería probablemente interpretación. Si no hubiera una cierta objetividad, la interpretación sería eso que dicen algunos autores, la atribución de sentido. Entonces, a una norma que dice, el que matare a otro deberá ser condenado de 8 a 25 años de prisión, como dice el Código Penal argentino, yo podía atribuirle el sentido de que el que matare a otro debe ser premiado con un premio de 8 a 25 millones de dólares. Total, si se trata de ninguna objetividad, tiene que haber alguna objetividad. El problema, me parece, es qué tipo de objetividad. Hay autores, generalmente constructivistas, por ejemplo Coleman y Leiter, por ejemplo Trey Marmor, todos estos autores, Owen Fish, que hablan de que es necesaria una cierta objetividad. Pues se dan cuenta que si no hay ninguna objetividad, entonces no hay interpretación, es invención. Yo le doy el sentido que se me da la gana según el humor que me levanté esa mañana. Si me levanté de buen humor, le perdono la vida; si me levanté de mal humor, lo mando a la pena de muerte. Eso efectivamente es un disparate, y eso no es el derecho, y no puede ser lo que quieren decir los que hablan de una falta de objetividad de la interpretación jurídica, pues sería un disparate. El problema se plantea en qué tipo de objetividad, y en general hay dos tipos de objetividad que están en discusión. La objetividad fuerte, digamos así, referencial, que se refiere a ciertos bienes que pueden ser conocidos, bienes humanos que pueden ser conocidos, y por lo tanto el núcleo, los principios de la interpretación se refiere al bien humano al que se ordena la norma. Toda norma se ordena algún bien humano, no es para el mal humano, no es para dañar al hombre. Las normas jurídicas no se hacen para dañar a la gente, sino se hacen casualmente para salvarla, se hacen para hacerle la vida más, digamos, más habitable. Esa es la concepción fuerte de la objetividad. Hay una referencia a unos bienes humanos y a una cierta relación de la conducta a esos bienes, que es el referente o el designatum de la interpretación. En cambio, los autores, algunos que son positivistas incluyentes, otros que se denominan positivistas pero que no parece que lo sean, para estos autores la objetividad es una objetividad procedimental. La objetividad procedimental proviene del cumplimiento de ciertos procedimientos, es decir, una interpretación sería objetiva. Dworkin dice, entre otros, tiene una interpretación de este tipo. Para estos autores, si una interpretación ha seguido cierto procedimiento, por ejemplo, se ha oído a todas las partes, se ha estudiado el texto, se han estudiado todos los textos jurídicos, se ha seguido un razonamiento similar al que han seguido los jueces hasta ahora, etcétera, hay distintos tipos de procedimientos. Si ha seguido ese procedimiento, esa interpretación es objetiva, sin necesidad de que sea una interpretación fuerte, de una objetividad fuerte. Sería una objetividad débil. Yo creo que la objetividad débil incurre en el mismo defecto que el escepticismo, porque en última instancia, como lo que decíamos del trilema de Münchhausen, se remite a un estadio intermedio y se detiene, yo diría, arbitrariamente en ese mero procedimiento. Y el procedimiento, lamentablemente, es como una máquina que picar carne, que si uno mete carne y da la vuelta a la máquina, sale carne, pero si uno mete tierra, sale tierra. Es decir, las formas y el procedimiento no pueden incidir decisivamente en los contenidos. Por lo tanto, me parece que la objetividad debe tener por lo menos una referencia a ciertos contenidos para que el resultado sea algún contenido determinado. Si no, los procedimientos pasan como con los test de Kant. Ahora, de tal modo que la máxima de tu conducta pueda servir de principio de legislación universal, en la cual prácticamente puede entrar cualquier cosa. Es decir, hace falta alguna referencia a contenidos materiales para que el resultado del razonamiento tenga ciertos contenidos. Lo que pasa es que todos estos autores dan por supuesto esos contenidos. Dan por supuesto la concepción liberal de la vida, la autonomía del hombre, todo eso lo dan por supuesto, pero no lo demuestran. Dicen que no, que en realidad eso no, que eso es puro procedimiento, pero no es puro procedimiento.
sino que hay ciertos contenidos materiales que son los que después aparecen en la conclusión. Dentro de la interpretación, usted decía, sí se puede alcanzar la objetividad, pero aquí es donde me llama la atención las tesis del realismo escandinavo, ¿no? Que ellos dicen, al final cuando tú te propones la objetividad dentro de un texto, existe ese mínimo de moralidad que ya le da un elemento subjetivo a esa interpretación. ¿Cómo le podemos dar certeza a la objetividad con estos contenidos de moralidad en la interpretación? Bueno, lo que pasa es que una cosa es la objetividad y otra cosa es la certeza. Yo he dicho que es necesaria una objetividad fuerte, pero no digo que sea posible una certeza fácil, ni que sea fácil de alcanzar. Es difícil, porque hay distintos puntos de vista, todos sabemos los que alguna vez hemos ejercido funciones directivas y que hemos tenido que interpretar textos administrativos. Yo nunca ejercí la función judicial, pero sí ejercí muchas veces funciones administrativas, sobre todo en el ámbito universitario, y tuve que resolver cuestiones, sumarios, que si le competía a un empleado ser expulsado, ser suspendido o ser absuelto. Bueno, entonces, efectivamente, hay razones en favor de una opción, razones en favor de la otra. Esto no significa, por supuesto, que exista entonces una certeza. Con la interpretación jurídica, la interpretación práctica, ninguna certidumbre tienen, decía Aristóteles nuevamente. Efectivamente, aquí no hay posibilidad de una certeza. ¿Cuál es la solución? La solución de los modernos era que había que aplicar una lógica, dejar de lado toda valoración y entonces se iba a lograr el resultado. Esa concepción moderna, que es la que adoptaron algunos positivistas, demostró que es falsa, por la sencilla razón de que siempre que se interpreta se hacen valoraciones. Pero las valoraciones no necesariamente son meramente subjetivas. Hay un elemento de subjetividad en la valoración, pero no es toda la valoración. Es decir, yo no puedo decir con sentido que es bueno matar al inocente, porque por más que, porque es lo que yo pienso, no, mire, usted puede pensar tonteras, pero estamos hablando en serio y por lo tanto tenemos que, hay ciertos límites a lo que se puede pensar. Por eso, una cosa es la objetividad fuerte y otra cosa es que eso se pueda lograr con certeza. El problema de la certeza es importante y hubo varias opciones para alcanzar la certeza. Algunos decían que la certeza provenía del legislador. El legislador tenía que ser sabio, Platón en la República. Pero en la República el legislador y el juez deberían ser sabios y buenos y por lo tanto iban a resolver correctamente. Pero el mismo Platón, después ya de viejo, escribió otro libro que se llamó Las leyes y dijo no es suficiente porque es muy difícil encontrar gente sabia y buena. Entonces hace falta que la racionalidad esté en el legislador. Sí. Y Aristóteles, si lo analizamos balanceando, dice, hacen falta las dos cosas, que las leyes sean buenas y los jueces sean buenos. Es decir, para que realmente se logre las mejores soluciones, que nunca pueden ser absolutamente perfectas porque no tienen ninguna certidumbre, para que se logren las mejores soluciones, el ideal de la justicia es que la legislación sea correcta y que los jueces sean moralmente rectos y intelectualmente sabios. Esa es la solución. ¿También es muy difícil? Por supuesto, todo en la vida es difícil. Todo lo bueno es difícil. Sí, por eso entonces O'Connor decía que en torno a la postura de Tomás de Aquino de que la interpretación, la certeza tiene un carácter subjetivista, sí. Él decía que el intelecto lo complementaba, el intelecto del juzgador lo complementaba. Sí. Ahora, en torno a esto, al ámbito de la interpretación, ¿por qué invalidar, sostenía en torno a la idea de O'Connor, por qué invalidar el iusnaturalismo a partir de la idea de que las palabras descriptivas y las palabras valorativas son significativas en sentidos diferentes? O sea que se sostiene que esas diferencias hacen imposible que cualquier afirmación de los hechos carezcan de un sentido de valor. Bueno, lo que sucede es que esa es una yo diría una concepción simplista de la realidad. En realidad, los hechos sociales, no los hechos
brutos, por ejemplo, este pizarrón está delante nuestro, eso no lo puede hacer sin valorar nada. Pero cuando uno se refiere al ser humano, este hombre debe ser condenado a prisión. Eso no se puede decir sin valorar. Eso no se puede decir sin valorar. Es decir, en el ámbito del derecho es necesaria la valoración, por ejemplo, para determinar qué realidades se incluyen en el estudio de la teoría jurídica. Porque efectivamente, para saber cuáles son los temas de una teoría jurídica, uno tiene que valorar cuáles son los importantes para el derecho. Porque el hecho de que la ley haya sido redactada con un bolígrafo o con una pluma fuente no es relevante. Entonces, uno tiene que valorar para saber si una realidad humana puede ser introducida en una teoría jurídica o no. Entonces, para saber cuáles son importantes, cuáles son relevantes, cuáles importan al resultado del derecho, uno tiene que valorar. Por lo tanto, la teoría del derecho, absolutamente sin ninguna valoración, no solo es imposible teóricamente, sino que es inviable en los hechos, porque uno toma un libro cualquiera del señor Kelsen, por ejemplo, y va a ver que va a llegar a la página 3 y ahí se manda una valoración. Implícita, pero siempre va a ser una valoración. Es decir, hablar de... Además, la valoración se da fundamentalmente no en el nivel de las palabras, sino en el de las proposiciones. Una palabra, árbol, no tiene que ser, pero en cambio este árbol es viejo, sí, ya significa una cierta valoración. Y en el orden de las proposiciones deónticas y valorativas humanas, uno necesariamente está valorando explícita o implícita. Por eso me parece que no puede hacerse esa objeción, y que además hoy en día está muy desacreditada, porque aún los mismos positivistas reconocen, como el mismo Marmor en este libro que cité más temprano, reconocen que efectivamente hay una cierta valoración. Lo que dicen es que no es una valoración moral, pero bueno, eso ya sería otro problema. Doctor, otro de los grandes discusiones que me pareció bastante interesante con Martha Nussbaum con respecto a hoy en día el derecho es el ocultamiento del humano. Hoy ya tratamos de buscar objetividad, mientras los filósofos del lenguaje nos dicen tú no puedes encontrar objetividad en ningún texto. Pero ocultar lo humano dentro del derecho no también sería negar también la parte naturalista que existe dentro de los contenidos y cada texto que se tiene. Porque hoy se piensa, por desgracia, el derecho positivo como ahistórico, no tiene una historia y un presente, se piensa como un acto y un devenir del presente. Sí, y además esta pregunta que me haces me remite al tema del ocultamiento, es que hay toda una corriente contemporánea del pensamiento jurídico que ve al derecho y a la aplicación del derecho y a la legislación y a la judicatura como un fenómeno de ocultamiento de intereses ideológicos, económicos, sociales, etc. Esto, la expresión más sistemática y más difundida es la del Critical Legal Studies Movement, ¿no es cierto?, norteamericanos, donde figura hoy en día Duncan Kennedy, que a quien conocí yo aquí en México hace unos años en un congreso que organizó la UNAM, un congreso de filosofía del derecho muy importante. O por ejemplo Roberto Mangabeira Unger, que era un brasilero que hoy en día se dedicaba a la política y ya ha abandonado todas estas cosas, y que está viviendo nuevamente en Brasil. Bueno, estos autores sostienen la afirmación de que en realidad la realidad profunda, la realidad real, para valga la redundancia, radica en intereses económicos, ideológicos o sociales o políticos. Y que en realidad cuando el juez dice esto corresponde que a esta persona sea condenada a prisión por esta razón y por esta razón y por esta otra y por esta otra, en realidad está ocultando que en realidad lo está mandando a la prisión por su nivel social, por su categoría social. Bueno, como todas las cosas, no se puede decir no, todo lo que ellos dicen es falso. No, hay muchas veces que la categoría social de la persona influye. Pero no quiere decir que
el derecho ni la interpretación jurídica sean mero encubrimiento, solo encubrimiento, que no haya ningún juez que no le interese la categoría social de la persona y sí le interese sus actos y la crueldad con que mató a la víctima. Es decir, me parece que es una afirmación, en primer lugar, que peca por simplista, por excesivamente sectaria. Y por otro lado, que es autocontradictoria, porque si nosotros sostenemos que todas las proposiciones son ocultamiento de intereses espurios, resulta que esa afirmación de que todas las proposiciones son ocultamiento de intereses espurios es también ocultamiento de intereses espurios, con lo cual resultaría que no terminaríamos nunca jamás y no tendría sentido, con lo cual la vida del hombre carecería de sentido y por lo tanto no tendría sentido abrir la boca, como decía el primer Wittgenstein, sería mejor callarse, sería lo único posible. ¿Nos podría comentar acerca del positivismo en la interpretación jurídica y cómo da fundamento finis a que el derecho del pasado y el derecho del presente se unen para dar construcción a lo que hoy conocemos como filosofía del derecho? Sí, bueno, respecto al positivismo jurídico es importante que el ícono máximo del positivismo jurídico, que es la culminación del positivismo jurídico del siglo XIX, que es Hans Kelsen, diga expresamente que no hay interpretación, sino que hay creación de nuevo derecho y listo. O sea, interpretación propiamente dicha de las normas no hay. Eso está en el último capítulo, que son 8 páginas, de la teoría pura del derecho, editada por la última edición por Porrúa. Y allí son 8 páginas donde él dice que efectivamente la interpretación no existe. Porque en realidad para el positivismo jurídico es muy difícil afirmar que hay interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación supone siempre valoraciones. Porque toda referencia a conductas humanas necesariamente supone valoraciones. Y por lo tanto, para el positivismo jurídico excluyente, que no quiere que haya proposiciones morales ni proposiciones valorativas en el derecho, el hecho de que haya interpretación le crea un problema insoluble. Por lo tanto, para un positivista consistente y coherente, propiamente no tendría que haber interpretación. Tendría que haber lo que dice Kelsen, es decir, creación voluntarista del derecho, o lo que dice Guastini, por ejemplo, mera atribución. Yo le atribuyo este sentido como le podía atribuir el otro o cualquier otro. Total, no puede haber una valoración más o menos objetiva y por lo tanto yo puedo decir lo que se me da la gana, según cómo me levanté esa mañana, según cómo me cayó el desayuno. Efectivamente, esta concepción positivista se contrapone a la concepción de Finis, para el cual, para interpretar, para aplicar el derecho, lo que ellos llaman atribución jurídica, que es a la aplicación del derecho, es necesaria una cierta valoración de la conducta de las personas. Yo, para saber si una persona es un homicida, tengo que hacer una valoración. Yo, para saber si esa persona merece la condena a la cárcel, tengo que hacer una valoración. Para saber si esa ley se aplica a esa persona, también tengo que hacer una valoración. Y además, esto que decías recién, que el derecho no solo es el derecho que está en este instante, sino que tiene una reminiscencia histórica, cosa que también se ve en el pensamiento de Gadamer, por ejemplo. Gadamer hace referencia a las tradiciones del pensamiento y cómo, sobre todo en el orden práctico, es imposible pensar fuera de las tradiciones del pensamiento. También Alasdair MacIntyre, que ahora está como profesor en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, Alasdair MacIntyre sostiene lo mismo. No se puede pensar sin un cierto contexto de pensamiento que necesariamente es tradicional, necesariamente es anterior al momento en que me pongo a pensar. Es decir, yo instantáneamente no puedo crear un contexto de pensamiento y de cultura y de valores, sino que tengo que tomar alguno de los que están vigentes en alguna tradición de pensamiento. Por eso, este hecho de que el pensamiento práctico está cargado de tradiciones
es especialmente importante y especialmente verdadero, porque además el mismo Kelsen, por ejemplo, para ponerlo de nuevo, por ejemplo, él se insertó en una tradición de pensamiento positivista que tiene su origen en Comte, ¿no es cierto? Y él lo decía expresamente, ¿no es cierto? Es decir, él aceptaba su dependencia con Comte. Continuamente en esta discusión creo hay dos elementos que siempre llaman mucho mi atención, ¿no? Cuando es la discusión de la filosofía del derecho. Sentido y certeza, que es esa gran discusión que hoy se retoma. Pero hoy cuando nosotros hablamos de los derechos humanos y la interpretación de los derechos humanos, se puede pensar también como un discurso que legitima algún sector político y ya no se ve como un horizonte a seguir. Y entonces le perdemos el sentido y le perdemos también la certeza que pueden darnos. ¿Usted cree que los derechos humanos hoy tienen que ser reinterpretados no bajo la óptica analítica, sino bajo la óptica más de una razón práctica? Bueno, yo creo que sí. Pero vamos a empezar por la primera parte de la pregunta, es decir, esta del uso de los derechos humanos para causas políticas. Esto en la Argentina estamos cansados, estamos como agotados de verlo hacer. De hecho, hay gente que sostiene, por ejemplo, como la principal referente de los derechos humanos en la Argentina, que es la señora de Bonafini, alegrarse y felicitar a los que atentaron contra las Torres Gemelas y que le había parecido sensacional, que era el acto más interesante que ella había visto en los últimos años y que eran unos grandes héroes los que habían hecho eso. Es decir, una persona que dice al mismo tiempo que defiende los derechos humanos y que aprueba y felicita a los que cometen un homicidio de 3.500, no me acuerdo, 5.000 personas, hay una contradicción clara. Ahí en la Argentina tenemos claro que, por ejemplo, el gobierno de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, tomó la cuestión de los derechos humanos, por la que nunca se habían preocupado antes, jamás, andaban abrazados de los militares, están las fotos, nunca, de pronto como estrategia de toma del poder y de conservación del poder, ¿cierto? Y de impunidad, porque claro, resulta que si uno defiende los derechos humanos no se le puede acusar de que se queda con el vuelto de la obra pública. Es decir, o lo utilizaron como eso, y luego lo siguen utilizando, y Cristina lo sigue utilizando, y es una utilización descarada de los derechos humanos. Pero el problema es que, como decía Santo Tomás Moro, decía que no hay que eliminar los usos por causa de los abusos. Es decir, el hecho de que haya gente que malinterprete y utilice y manipule los derechos humanos para causas políticas concretas no significa que los derechos humanos no deban ser defendidos, ¿cierto? Ni que los derechos humanos no sean hoy en día el núcleo duro de la ética jurídica contemporánea. Me parece que por eso hay que hacer una reinterpretación de los derechos humanos. Me parece que en México la cuestión de los derechos humanos se ha tomado bastante más en serio que en la Argentina. En general, si bien hay casos, puede haber algún caso aislado de manipulación de los derechos humanos, no es sistemático como es en la Argentina. Hay gente seria que escribe sobre derechos humanos y gente que estudia las cuestiones y que lo hace de un modo no sectario ni parcialista. Pero bueno, pero eso es algo sobre lo cual hay que seguir insistiendo, de que la cuestión de los derechos humanos no es o no debe servir para tomar el poder y conservarlo y llenarse los bolsillos de dólares, sino que debe servir para asegurar una cierta, yo diría así, inmunidad a los seres humanos respecto de ciertas conductas y la garantía de ciertos bienes humanos, porque el contenido de los derechos humanos son los bienes humanos, es decir, el derecho a la vida, el contenido es el bien humano de la vida y el derecho a la salud, porque la salud es un bien humano, y así sucesivamente. Y desde esta perspectiva de los derechos humanos me parece que es mucho más rico interpretar los derechos humanos que decir vaguedades para después poderlos utilizar y manipularlos de un modo más fácil. Me parece que esa es la solución. ¿Cómo podría decirse cuál es una de las teorías que podrían dar sentido a los derechos humanos?
Bueno, respecto de Bentham hay que recordar que él decía que los derechos humanos eran una bastarda ralea de monstruos. Es importante lo de Bentham. Bentham, como era un positivista absoluto, creía que solo podía el derecho positivo y no se podía valorar. Entonces, claro, los derechos humanos, mientras no estuvieran positivados, no tenían ningún valor y lo único que servían era para ilusionar a la gente con ideas extrañas que no coincidían con la realidad de las cosas. Eso por una parte. Y respecto de la segunda parte, que cómo habría que... Yo creo que la teoría o el intento que hace Finis de justificar los derechos humanos y de justificar el derecho en general desde la perspectiva de los bienes humanos básicos, me parece que es la idea más feliz y más rica, porque efectivamente nosotros nos damos cuenta que todo derecho humano tiene que tener un bien humano como objeto, efectivamente. Si la vida no fuera un bien humano y si el hombre no fuera un ser viviente, hablar de un derecho a la vida sería una tontera, ¿no? Y otro tanto ocurre con el derecho a la salud. Si el hombre no fuera una persona falible o susceptible de enfermarse, no habría necesidad, la salud no sería un bien humano y por lo tanto el derecho a la salud no existiría. Me parece que esa interpretación de los derechos humanos en términos de bienes humanos es mucho más rica, inclusive más precisa, yo no diría más cierta, porque la certeza nuevamente, sobre todo en los casos individuales, es muy difícil de alcanzar, pero es más precisa. Y respecto de la certeza en las cuestiones prácticas, es interesante la solución que propuso Aristóteles y que después reiteró Tomás de Aquino, en el sentido de que efectivamente, como no se puede alcanzar por la contingencia del objeto, por la variabilidad del objeto práctico concreto, como no se puede alcanzar una certeza matemática, la solución consiste en la virtud del juzgador o del legislador. Cuando el juez es virtuoso, cuando el juez es una buena persona, va a juzgar bien. Y eso lo sabemos. Cuando uno va a un juez que es una buena persona, está más tranquilo. Cuando el juez uno sabe que es un corrupto, que depende de los dólares que le pongan abajo de la mesa y así fallará, uno está nervioso. Sobre todo si la otra parte tiene más dólares que uno. Doctor, creo que ha sido muy interesante esta charla, el tiempo se fue rapidísimo. El día de hoy nos acompañó el doctor Carlos Mazzini Correas, lo cual es muy muy interesante y pues le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado aquí en Grado Cero y no se pierdan más episodios aquí en Proyecto Grado Cero y no se olviden de pasar a www.blogspot.com donde pueden encontrar Procrastinando, en especial donde va a salir este episodio y pues ha sido un placer. No sé si tengan alguna conclusión extra. Muchísimas gracias, doctor, por haber No, yo les doy gracias a ustedes. Soy relativamente escéptico respecto de que estas cuestiones de filosofía jurídica interesen mucho al público radioescucha, pero bueno, nada cuesta hacer el intento, ¿sí? Así que muchas gracias. Gracias. Igualmente.